con la venia de este representativo, honorable, esperanzador presidium, con la presencia, y les agradecemos muchísimo a nuestras hermanas y hermanos de América Latina que estén acompañándonos en este segundo Consejo Nacional de nuestro movimiento, y con la gratitud hacia todas y todos ustedes por haber venido desde todos los rincones de nuestra patria. Quisiera hacer algunas reflexiones sobre la situación de nuestro país. El rotundo fracaso del gobierno de Enrique Peña Nieto, fracaso ejemplificado en las encuestas que ubican que la aprobación del presidente está por los suelos. Ese fracaso ha acelerado y adelantado la sucesión presidencial de 2018. En el flanco del poder observamos ya los efectos de una cruda guerra interna entre los aspirantes del PRI que sueñan con una elección que sea para ellos como un día de campo, aunque la situación del país sea cada vez más crítica y difícil para la mayoría de las y los mexicanos. Todas y cada una de sus reformas neoliberales han fracasado al tratar de llevarlas a la realidad. La reforma fiscal, por ejemplo, no ha logrado resolver los viejos problemas de las finanzas públicas, ni tampoco que las grandes empresas sean las que paguen los impuestos que deben de pagar. La carga del fisco sigue recayendo en los contribuyentes cautivos, en los asalariados y en las pequeñas y medianas empresas. Las finanzas públicas también se han visto severamente afectadas por la caída de los precios del petróleo, uno de los factores que ha impedido al gobierno presumir algún éxito de la reforma energética. Su mayor éxito se convirtió en su mayor fracaso. Desde el primer momento de aplicar la privatización del petróleo, lo único que han conseguido es la quiebra de nuestra petrolera Pemex y meter en una profunda crisis a la Comisión Federal de Electricidad. En 2015, Pemex tuvo pérdidas, según sus propios estados financieros publicados a principios de mayo, en los que muestra una pérdida de 713,000 millones de pesos, un 168% más de las pérdidas tenidas en 2014, cuando aún no estaba implementada la reforma energética. Si bien los bajos precios del petróleo y del gas pudieran explicar una parte de la debacle de Pemex, porque la otra, desde luego, es la propia reforma, sería de suponerse que beneficiaría a la Comisión Federal de Electricidad, porque abarató el costo de los insumos para hacer la electricidad, pero tampoco eso ocurrió. En 2015, la Comisión Federal de Electricidad tuvo pérdidas por 94,000 millones de pesos, más del doble de lo que perdió en 2014, y tan solo en este primer trimestre de 2016 presenta pérdidas ya por 20,220 millones de pesos, un 24% adicional a lo que perdió en el mismo periodo del año pasado. En cuanto a la reforma energética, lo único claro es la quiebra deliberada de las empresas del Estado, que están ahora en una situación más angustiosa que antes de la reforma energética. Los ríos de inversiones que llegarían con el anuncio de la privatización, solo ha llegado un chorrito de 4 millones. Así que su principal reforma no ha dado ninguno de los beneficios que prometieron, y hacia adelante solo se ve desolación energética y mayor dependencia de las importaciones. Para colmo, ante la caída de los ingresos, Enrique Peña Nieto ha acudido al sobreendeudamiento del país, que ya alcanza el 48% del Producto Interno Bruto, al colocarse en 8 billones
784,000 millones de pesos. Desde el regreso del PRI al poder, la deuda pública ha crecido 3,500,000 millones de pesos, que equivalen a los impuestos de todo un año. Aún así, el gobierno federal cacarea el mentado manejo responsable de la economía, que para la mayoría de las y los mexicanos solo significa empleos precarios cuando los encuentran y salarios de hambre. Los 2 millones de nuevos pobres reconocidos en las cifras oficiales y una deuda sin precedentes son los emblemas de la herencia económica de Peña Nieto. Claro que el gobierno culpa de sus errores a los factores externos y a la volatilidad de la economía mundial. Pero la desigualdad en México es brutal. Así lo demostró Oxfam en su informe llamado Desigualdad Extrema en México, publicado en junio de 2015. El país está dentro del 25% de los países de mayores niveles de desigualdad en el mundo. Solo el 1% de la población posee 43% de toda la riqueza de México. Hay 53,3 millones de personas viviendo en la pobreza y 28 millones no tienen ni para comer. Mientras el Producto Interno Bruto crece menos del 2%, la fortuna de 16 mexicanos se multiplicó por 5 y tan solo 4 mexicanos, Carlos Slim, Germán Larrea, Alberto Balleres y Eva Gonda de Rivera, representan ellos 4 el 10% del Producto Interno Bruto, lo que tienen 20 millones de mexicanos. Y para colmo, a 3 de ellos les están entregando nuestra riqueza petrolera, lo cual multiplicará sus ingresos, sus ganancias. ¿Qué consecuencias tiene para nuestra frágil democracia esta profunda desigualdad? Pues muchas y atroces. A menos ingresos, menos estudio, mayor insatisfacción social, menor aceptación de la democracia. En México, solo el 53% de los ciudadanos prefiere la democracia como sistema de gobierno. Un preocupante 23% considera que es mejor tener un gobierno autoritario. Dicho de otra manera, el sistema económico puesto en práctica por los autoritarios hace los pobres que luego votan por ellos. El gobierno de Enrique Peña Nieto, que prometió en su campaña que la gente iba a ganar más, solo ha agudizado la desigualdad. ¿Cómo sacar a la gente de la pobreza si se mantiene este modelo económico neoliberal que está diseñado para mantener artificialmente deprimidos los salarios, para beneficiar a unos pocos y para presumir una supuesta estabilidad macroeconómica que solo implica que las mayorías apenas puedan sobrevivir? México, además, vive una oscura noche en materia de derechos humanos y de seguridad pública. Cada día nos indignamos más con un nuevo abuso, con un nuevo caso de tortura, con las cifras de los feminicidios, con las noticias del control que sigue ejerciendo la delincuencia en varias o muchas zonas del país. Y en lugar de poner las bases para cambiar este sistema de seguridad, el gobierno parece decidido a otorgar más herramientas a una estrategia militarista fracasada, como el caso de los 2 códigos militares aprobados en el Senado en la madrugada del 29 de abril, donde en vez de limitar el fuero
del ejército y de regresarlo a los cuarteles, se abrió un manto de impunidad hacia los delitos que cometan los militares y se le dan facultades al ejército que no le otorga la Constitución y que son francas violaciones a los derechos humanos y a la propia Carta Magna, ya que autoriza al ejército para el allanamiento de domicilios particulares a domicilios del Poder Ejecutivo en sus 3 niveles, al Poder Legislativo, al Poder Judicial y a los órganos autónomos. Permite las intervenciones telefónicas con solo la orden de un juez militar cuando ellos no tienen competencia en materia civil, entre muchos aspectos que colocan al fuero militar por encima del fuero civil, como si estuviéramos en una dictadura. Nos corresponde a nosotras y nosotros perseverar en la denuncia y en la lucha, en la organización para cambiar de fondo la situación del país, de organizar y concientizar para enderezar el rumbo y para alcanzar la paz y la justicia. En esta ruta es preciso empeñarnos en la construcción de una amplia mayoría que pueda derrotar a las derechas en las urnas. Solo así México dejará de ser una vergüenza internacional por su falta de respeto a los derechos humanos, en su violencia que no deja de estar presente en los titulares de todo el mundo. La Ciudad de México ha sido el escenario de las más importantes luchas del pueblo mexicano para derrotar a los regímenes opresivos y al autoritarismo asfixiante de quienes todavía hoy pretenden regatear la democracia a una ciudadanía libre y democrática. La elección de una asamblea constituyente significa un gran paso, incluso con todas las limitaciones impuestas por quienes pretenden obtener por las vías tramposas lo que no consiguen en las urnas. Cada uno de estos cambios que hemos logrado en la ciudad se ha hecho realidad aún en contra de las derechas neoliberales. No han sido graciosas concesiones, sino verdaderas transformaciones conseguidas con la organización, por la persistencia y el compromiso de miles de ciudadanos y ciudadanas. Rechazaremos la simulación, daremos la batalla en la constituyente para tener una primera constitución, la más avanzada, la más democrática, la más incluyente, la más desarrollada del país. Una constitución que esté a la altura de sus habitantes y de esta inmensa y generosa ciudad. En ello pondremos toda nuestra energía. Nosotros, como Movimiento Nacional por la Esperanza, nos mantendremos siempre al frente de la conquista de las libertades, de mayor democracia, del respeto a los derechos humanos y de la naturaleza, de la justicia social en todo el territorio nacional. Como patriotas, honraremos a quienes nos antecedieron en el camino, a los médicos y maestros de los años 50, a los estudiantes del 68 y el 71, a las víctimas de los sismos de 1985, al despertar ciudadano de 1988, a los que en los sismos renacieron para darnos una mejor ciudad, a los millones que dieron una victoria arrolladora al PRD en 1997, a todos los que hoy aportan su esfuerzo
y su compromiso para la transformación democrática de nuestro país. Compañeras y compañeros, estamos en la recta final de las campañas. La mala imagen de Peña Nieto y algunos gobernadores parece que está afectando las posibilidades electorales del PRI. El sentimiento anti-PRI está favoreciendo a nuestros candidatos y candidatas. Prosigamos en esta campaña con mucho entusiasmo, con la mente fría y el corazón caliente. A los estados que no están en elecciones, lleguemos a la gente con propuestas sólidas, con calidez a nuestra gente. Es hora de responder a la ciudadanía, es hora de refrendar en cada rincón del territorio nacional que nuestro compromiso es con el país que anhelamos, una patria democrática, una patria libertaria, una patria progresista y donde reine la justicia para todas y todos. ¡Que viva el Movimiento Nacional por la Esperanza! ¡Que viva el MNE! ¡Que viva el pueblo de México! Muchas gracias, compañeras y compañeros.